¿Qué tranza bandita digital? Yo soy Juan Fernández y te doy la bienvenida a mi canal. Como hemos visto en videos anteriores, ya dejamos las bases de lo que es programación y cómo configuramos el entorno. En esta ocasión te voy a empezar a dar los primeros conceptos básicos con los que vamos a empezar a tirar nuestras primeras líneas de código. Acompáñame. Para empezar a programar en Python es necesario que tengamos algunos conceptos bastante claros y te los voy a definir. Te voy a dar los conceptos más sencillos con los que vas a poder empezar a programar. Primer concepto, Python trabaja con tipos de dato o con tipo de información. Nosotros nos vamos a enfocar en tres principalmente, que son datos numéricos. Y aquí quiero explicarte algo rapidísimo. Los datos numéricos son aquellos que van a estar expresados en la recta numérica, pueden ser positivos o negativos. De igual manera, pueden ser enteros o fraccionarios. Entonces, cuando nosotros hablemos de un número positivo o negativo, lo vamos a dividir principalmente en un número entero, que se va a expresar con un tipo de dato int, y cuando hablemos de números fraccionarios, se va a expresar por medio de un float. Ese es el primer tipo de dato. Y si te das cuenta, con esto englobamos básicamente todos los números que encontramos en esta recta numérica. Lo segundo que vamos a encontrar son cadenas de texto. Esas cadenas de texto pueden ser una letra, puede ser una oración, puede ser una frase y eso va a estar definido por un tipo de dato que nosotros vamos a conocer como string. Y finalmente vamos a encontrar otro tipo de dato que se llama booleano. Este tipo de datos nos va a servir cuando lleguemos a la parte de operadores lógicos porque con ellos vamos a trabajar. Booleano simplemente data de dos valores, un true o un false. Dicho en otras palabras, podemos encontrar un valor verdadero o un valor falso. No te preocupes, iremos desgranando poco a poco todos estos conceptos con algunos ejemplos prácticos. Bien, una vez que ya tenemos claro los tipos de datos que vamos a utilizar, pasemos al segundo concepto. Ese segundo concepto es variables. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable vamos a definirla como un espacio en memoria donde podemos guardar algo. ¿Qué es ese algo que vamos a guardar? Algún tipo de dato. Entonces quiero que te imagines una variable como si fuera un contenedor. Un contenedor donde vamos a guardar información. ¿Qué información? Puede ser un número, puede ser una cadena o puede ser un booleano. Entonces, a este pedazo de información, a esta cajita donde vamos a guardar algo, tenemos que asignarle un nombre para poder ubicarla rápidamente dentro de nuestro programa. Puede ser que le pongas una letra, puede ser que le pongas una frase, puede ser que le pongas una palabra. Lo más recomendable es que vayas poniendo palabras que vayan dando pistas de lo que vas a guardar en esa cajita. Por ejemplo, edad. En esta cajita yo voy a guardar una variable que se llama edad. Por ejemplo, puedo tener otra cajita y en esta otra cajita puedo tener un nombre. Entonces, yo ya tengo dos variables, una variable edad que va a guardar la edad y una variable nombre que va a guardar el nombre. Si te das cuenta, trabajar con Python y trabajar con variables puede ser o es bastante descriptivo. Ahora, viene la parte interesante. Cuando yo quiero asignar un valor a esa cajita, lo voy a hacer con un símbolo igual. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, puedo poner 35 y ¿qué quiere decir? Que la edad va a valer 35. Y, por ejemplo, en el nombre, aquí es importante, cada vez que trabajemos con una cadena de texto, vamos a poner comillas dobles o comillas sencillas y voy a poner Paco. Entonces, yo ya tengo dos valores guardados en mis variables. Una variable edad que tiene el número 35 y una variable nombre que tiene el valor de Paco. En este punto ya conocemos las variables y los diferentes tipos de dato. Ahora vamos a ver los operadores con los cuales vamos a estar trabajando con nuestras variables. Lo primero que vamos a ver son los operadores aritméticos o operadores matemáticos. La mayoría de estos ya los conoces porque los has utilizado. Suma, resta, multiplicación y división.
Sin embargo, en esta parte de programación vamos a encontrar algunos otros operadores que nos van a servir de ayuda para realizar operaciones muy específicas. Aquí hay algunos ejemplos. Como te decía, ya ocupaste la parte de la suma, la parte de la resta, multiplicación y división. Sin embargo, vamos a entrar con este nuevo concepto. Esta es una manera de división que se llama mod. Y se llama mod porque en vez de darme el resultado entero de la división, lo que va a hacer es darme el residuo. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros vamos a trabajar con un tipo de división mod. El tipo de división mod está representado por un porcentaje. ¿Y cómo es que funciona? Nosotros teníamos una división de ejemplo que era 16 entre 3. La división se hace de una manera muy normal. Esto es a 5 y esto es a 1. Entonces, lo que hace la división mod es que en vez de regresarme el valor de la división como lo hago de una manera normal, lo que me regresa es el residuo de esa división. A esta división se le conoce como división mod. Y vas a ver que mientras vayamos resolviendo algunos ejercicios, este tipo de división nos va a ayudar a resolver muchísimas cosas. Regresando a los operadores, tenemos también el otro tipo que es una potencia. A diferencia de otros programas donde ocupamos un simbolito ahí como un tipo casita, aquí no. Aquí lo que vamos a ocupar es un doble signo de multiplicación o un doble asterisco y vamos a representar la potencia a la cual queremos elevar ese número. En este caso es 12 elevado al cubo y me da un resultado de 1728. Y finalmente, tenemos operaciones exclusivamente con números enteros. Como ya te explicaba, tenemos una recta numérica que tiene enteros y tiene fraccionarios. Entonces, cuando yo ocupo una doble barra o una doble división, lo que voy a hacer es redondear ese valor y voy a obtener un valor entero. Entonces, estos son los operadores matemáticos con los que vamos a estar trabajando. También otro tipo de operadores con los cuales vamos a estar trabajando son los operadores de comparación no relacionales. ¿Esto qué es lo que hace? Básicamente compara dos argumentos o compara dos valores, un argumento A y un argumento B. Y me va a devolver simplemente un resultado. La computadora no se va a complicar en encontrarle lógica. Simplemente si el resultado se cumple y es lo que yo estoy diciendo, es verdadero. Si no se cumple, simplemente es falso. Y ya, no se va a detener, no se va a complicar en buscar una respuesta que no es simplemente se cumple o no se cumple. Y así de sencillo tenemos que empezar a desarrollar ese pensamiento lógico. Esos operadores de comparación son los símbolos mayor que, menor que, igual, mayor o igual, menor o igual o diferente. Y finalmente vamos a trabajar con operadores lógicos. Esos operadores lógicos van a estar en términos de true o false, verdadero o falso, y van a estar ocupando una parte lógica para poder operar. Aquí te dejo la descripción, vela, léela detenidamente. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios donde vamos a ocupar operadores lógicos. No quiero que te compliques, probablemente ha sido demasiada información, pero poco a poco vamos a irla poniendo en la práctica. Te prometo que este es el último video tan teórico que hago, ya el que sigue nos vamos a enfocar a la práctica, pero necesitaba que conocieras esto para poder arrancar. Estas son las bases para poder entender la parte de programación y empezar a crear cosas maravillosas. Si te das cuenta no es complicado, te puedo asegurar que la mayor parte de todos estos conocimientos tú ya lo sabías. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Espero que la información que te he compartido te haya sido de utilidad o te haya servido a recordar algunas cosas que tú ya sabías. Te invito por favor a que compartas el video si te está siendo útil. Te invito por favor también a que lo compartas a alguien que probablemente lo pueda utilizar o a alguien que le interese este tema. Yo soy Juan Fernández, te dejo mis redes sociales. Por favor, no olvides suscribirte, déjame un like y comparte el contenido. Recuerda, el conocimiento no es conocimiento si no se comparte. En el siguiente video ya empezaremos a trabajar directamente en nuestro entorno que configuramos. Si te has perdido los videos anteriores, te los dejo en la descripción. Por favor, revísalos, son videos bastante cortitos y que te van a ayudar muchísimo. Yo soy Juan Fernández, te dejo mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye.